Presento aquí en este vídeo una clasificación general de las máquinas eléctricas, por llamarlo de alguna manera, clásicas. Bien, lo primero que vamos a encontrar, o la primera clasificación que se puede hacer, es en la construcción o formas básicas que tiene. Como vemos, están constituidas por dos partes. Una parte externa que se llama estator. Parte externa que se llama estator. Esta parte, como su nombre indica, es la parte que va a ser estática de la máquina rotativa. Luego tenemos una parte en el centro que llamamos rotor. El rotor va a ser la parte móvil de estas máquinas rotativas. Rodeando estas dos partes tenemos lo que se llama la culata o carcasa, que es la protección que van a llevar estas máquinas, pues justamente para protegerlo contra el medio externo. Bien, esta configuración que tenemos aquí a la izquierda se denomina rotor liso y estator de polos salientes. Los polos son estas salientes que tenemos aquí, y como se ve está en el estator, de ahí el nombre de estator de polos salientes. Esto que tenemos aquí es la de entrehierro uniforme. También se le puede denominar estator cilíndrico y rotor cilíndrico, o estator liso y rotor liso. Bien, en la denominación de entrehierro uniforme viene de que la parte que está entre el estator y el rotor, esta parte es el entrehierro. Es una parte, o sea, es un volumen de aire. Entonces, como se ve en esta máquina, ese volumen de aire es uniforme durante el recorrido de toda la circunferencia del rotor. Aquí, como vemos, el entrehierro no es uniforme. Aquí ese volumen tiene unas medidas determinadas, sin embargo, entre los dos polos pues ya vemos que ese entrehierro pues es bastante más, el volumen de ese entrehierro es bastante más grande, lo mismo que aquí. Bien, en esta última configuración la denominada rotor de polos salientes y estator liso o estator cilíndrico. Bien, aparte de estas dos partes que tiene el motor, que van a contribuir a las características de la máquina rotativa, que van a contribuir a las características de dicha máquina, tenemos otros dos elementos muy importantes, que son el inductor y el inducido, es decir, bobinados, uno que se llama inductor y otro bobinado que se llama inducido. No siempre vamos a tener un bobinado inductor. Si la máquina tiene imanes permanentes para crear campo, no necesita bobinado inductor, porque el bobinado inductor precisamente lo que tiene que hacer es crear un campo magnético para inducir. Bien, pues siempre que tengamos un bobinado inductor, ese bobinado va a estar en los polos. Es decir, en esta máquina, el bobinado inductor estaría rodeando estas piezas polares que tengo aquí. En este caso, tengo 4 polos. Un parámetro muy importante que vamos a ver bastante en máquinas es el número de pares de polos, P. Entonces, en este caso, P sería 2. Y el bobinado inductor se arrolla con estas piezas polares de tal manera que se configuren polos magnéticos alternados. Es decir, si aquí empiezo con un norte, el siguiente un sur, el siguiente un norte, el siguiente un sur y así sucesivamente. Depende del número de pares de polos que tenga. Por lo tanto, bobinado inductor en esta configuración iría en el estator y el bobinado inductor en esta configuración iría en el rotor, donde están los polos salientes. En este caso también P es igual a 2. Es decir, tenemos 4 polos
o 4 piezas polares en este caso. Si arrollamos aquí el bobinado inductor, pues iríamos creando polos nortes y polos sur alternados. Bien, en esta máquina el bobinado inductor puede ir en cualquiera de las dos partes, bien en el stator o en el rotor. El hecho de que no aparezcan mecánicamente las piezas polares ya formadas no quiere decir nada. Podemos formar polos magnéticos a base de colocar adecuadamente ese bobinado inductor. Bien, tenemos otro bobinado que es el bobinado inducido. Estos bobinados generalmente están hechos de hilo de cobre. Bueno, el bobinado inducido se va a encargar o va a ser el que donde se va a inducir un campo magnético que puede provenir bien del bobinado inductor o bien de imanes permanentes. Bien, pues en el inducido o el inducido en este tipo de máquinas pues va a estar en el rotor, lógicamente. En este tipo de máquinas va a estar en el stator. Y en este puede estar en cualquiera de los dos lados, o bien en el stator o en el rotor. Este tipo de configuraciones que tenemos aquí a la izquierda es la típica utilizada en las máquinas de corriente continua, máquinas rotativas de corriente continua. Este tipo que tenemos aquí a la derecha es el típico de las máquinas síncronas, máquinas rotativas síncronas. Veremos en su momento lo que es. Y especialmente para velocidades relativamente bajas. Y esta que tenemos en el centro se utiliza en máquinas síncronas y máquinas asíncronas. En este caso, destinada para gran velocidad. El hecho de que el rotor ya sea cilíndrica sin partes que sobresalgan, pues ya indica que puede ser sometido a velocidades más altas. Bien, vamos a ver entonces ahora una clasificación ya conociendo estas partes básicas de las máquinas, una clasificación de las máquinas eléctricas, como he dicho antes, por decirlo de alguna manera, las clásicas. De aquí se pueden sacar otras muchas derivadas que se utilizan actualmente. Bien, para la clasificación vamos a partir de esta fórmula que tengo aquí arriba. Esta fórmula, la F2, es la frecuencia del inducido, la frecuencia que se induce del voltaje que se induce en el bobinado inducido. La F1 es la frecuencia de los voltajes de la señal, si queremos, que ponemos al bobinado inductor, el que va a crear el campo. Luego aquí tenemos una expresión que me relaciona el número de pares de polos de la máquina con la velocidad de giro. La velocidad de giro dada en revoluciones por minuto. De ahí que al dividir por 60, esta parte lo que me está indicando son revoluciones por segundo. Bueno, como dije, este parámetro P va a ser bastante utilizado. Bueno, realmente esta expresión que tenemos aquí representa otra frecuencia. O sea, entonces, partiendo de esta expresión que me relaciona la frecuencia que se va a inducir en el inducido, vamos a ver cómo clasificamos esas máquinas. Tenemos otra frecuencia, la frecuencia externa. La frecuencia externa es la frecuencia que yo, si quiero hacer uso de lo que se induce en el inducido, si quiero hacer uso de esa señal que se induce en el inducido o de esos voltajes que se inducen en el inducido, lo sacaré al circuito exterior. Bueno, pues eso es lo que llamaré frecuencia externa. Bien, vamos a ver entonces, a base de una serie de preguntas, a qué conclusiones llegamos para hacer la clasificación. Por ejemplo, en este caso nos preguntamos si la velocidad de giro es igual a 0. Y tenemos la respuesta de que sí, es decir, si
esto es igual a 0, quiere decir que esta expresión es igual a 0. Entonces, estamos hablando de una máquina en la cual la frecuencia del voltaje que se va a inducir en el inducido va a ser exactamente igual que la frecuencia del inductor, de la frecuencia de la señal que ha creado el campo magnético. Entonces, en este caso, si la velocidad es igual a 0, estamos hablando de una máquina eléctrica estática. No tiene ninguna relación, por lo que se ve, con las anteriores configuraciones que hemos visto de máquinas rotativas. Bien, vamos a continuar haciéndonos preguntas a ver si llegamos a la conclusión de qué máquina se trata. La frecuencia 1, es decir, la frecuencia del inductor, la frecuencia con la que creamos el campo magnético es igual a 0. Aquí lo que me está diciendo es si estamos creando un campo magnético a base de corriente continua. Cuando se indica si la frecuencia es igual a 0, hablamos de corriente continua. No, es decir, el campo magnético lo creamos con corriente alterna. Y, por último, la frecuencia que yo voy a obtener de aplicación útil, la que voy a usar, esa frecuencia es la frecuencia que se induce, la frecuencia que se está generando de la señal que se está generando en el inducido. Sí. Bueno, pues en ese caso, una máquina estática que hay que alimentar con corriente alterna para generar el campo magnético y que el voltaje que yo obtengo útil a la salida es el que se induce en el inducido, esa máquina es el transformador. Bien, a partir de aquí ya las máquinas van a ser rotativas. ¿N es igual a 0? No, por lo tanto, esta frecuencia que tenemos aquí interviene ya en la frecuencia que se va a inducir, en la frecuencia del voltaje que se va a inducir en el bobinado inducido. Bien, hacemos otra pregunta. ¿La frecuencia del inductor es igual a 0? Sí, es decir, creamos un campo magnético inductor a base de corriente continua. Sí. Y nos preguntamos, ¿la frecuencia útil que voy a obtener cuando se induzca en el inducido una señal, esa frecuencia va a ser la que voy a utilizar si quisiera? ¿Es la que voy a utilizar en el exterior, la que puedo captar en el exterior? Sí. Bueno, pues ese tipo de máquina es la máquina síncrona. Como vemos, esa máquina vamos a generar una frecuencia en el inductor, es decir, aquí, a base de corriente continua. Como vemos en la máquina síncrona, el inductor está en el rotor. Esto representa la sección de en este caso una máquina rotativa, en la cual estas dos partes que tengo aquí, este sándwich, estas dos partes representan una sección del estator. Y esta parte central, con su eje, representa el rotor de la máquina. Bueno, como vemos, el inductor está en el rotor y el inductor lo vamos a alimentar con corriente continua. ¿Cómo alimentamos un rotor con un voltaje, una parte móvil con un voltaje? Bueno, pues como vemos aquí tenemos, esto que tenemos aquí representa lo que se llama anillos rozantes. Y estos anillos rozantes, cada uno de esos anillos está unido a un extremo del bobinado inductor. Esto que tenemos aquí representan escobillas que están rozando continuamente a base de una presión ejercida por un muelle. Está rozando con los anillos rozantes que están en continuo movimiento. Son solidarios al eje del inductor, por lo tanto giran con el inductor. Esto que tenemos aquí son las escobillas y esto sería la alimentación continua, corriente continua, que vamos a aplicar al inductor. Por lo tanto, aquí vamos a crear un campo magnético fijo, en principio. Fijo en cuanto a la corriente que aplicamos se refiere, porque una corriente continua va a establecer un polo norte y un polo sur fijos. Otra cosa es que luego movamos ese campo magnético. Bien, y como vemos, el inducido va a estar en el estator.
Aquí estaría el bobinado donde se van a inducir las corrientes. Bien, si utilizamos la máquina síncrona como generador, que por otro lado es prácticamente la utilidad más importante que tiene la máquina síncrona como generador de voltajes, la frecuencia externa va a ser la misma que se genera en el inducido, por supuesto. Este es el bobinado inducido y aquí tenemos, en este caso sería una máquina síncrona trifásica, 3 terminales unidos directamente al inducido. Por lo tanto, lo que se induzca en estas bobinas que tenemos aquí es lo que vamos a obtener en el exterior. Bien, vamos a continuar. Seguimos alimentando la máquina con corriente continua para generar el campo magnético, el inductor. Pero en este caso, la frecuencia que vamos a obtener externa no va a ser igual que la que se está induciendo en el inducido. Bueno, en ese caso estamos ante la máquina de corriente continua. Como vemos, aquí ya ha habido un cambio. Ya el inductor, aquí lo tenemos en el estator. Y el inducido, aquí en esta máquina de corriente continua, lo tenemos en el rotor. Vemos, comparando una con otra, ya la configuración cambia. Alimentamos el inductor, el campo, para crear el campo magnético, con corriente continua. Y en el inducido se va a inducir una frecuencia 2, que va a ser, si la frecuencia 1 es igual a 0, la frecuencia que se va a inducir en el inducido viene dado por esta fórmula, P por N dividido 60. O sea, va a depender de la velocidad a la que esté girando el rotor y de el número de pares de polos que tenga esa máquina. Entonces eso será F2. Pero esa frecuencia que se induce en el inducido no es la que vamos a obtener en extremos, en la salida. Como estamos viendo, aquí en el inducido se está induciendo un voltaje alterno con una frecuencia 2. Sin embargo, tenemos aquí en el eje del rotor un elemento que se llama conmutador o colector de delgas. Precisamente este elemento que tengo aquí lo que me está haciendo es rectificando esta corriente alterna que se genera en el inducido con esta frecuencia, me lo va a convertir a corriente continua. De hecho, la salida tendré solamente 2 terminales, positivo y un negativo. Por lo tanto, efectivamente, lo que se induce no lo que obtengo en el exterior de esa máquina. Bueno, aquí lo que representa esto que hay aquí, pues como antes, las escobillas que van a estar rozando sobre esta pieza que se llama conmutador o colector de delgas. Las delgas son planchas de cobre aisladas unas de otras alrededor de toda la circunferencia de este componente. Entonces cada una delga está unida a un extremo de una bobina del inducido. Esa es la manera de poder alimentar el inducido u obtener lo que se induce en el inducido hacia el exterior. Bien, vamos a continuar preguntándonos. Ahora, ¿alimentamos ahora mismo la máquina para crear el campo magnético con corriente continua? No, o sea, la F1 deja de ser 0, por lo tanto ya estamos alimentando con corriente alterna. Y lo que se induce en el inducido va a ser igual que lo que yo puedo obtener de forma externa si tuviera que hacer uso de esos voltajes. Sí. Bueno, pues en ese caso estamos ante la máquina asíncrona. Bien, la máquina asíncrona, inductor en el estator, inducido en el rotor. Hay 2 tipos de máquinas asíncronas. Estas máquinas también se las llama máquina de inducción. 2 tipos. Una, como vemos aquí, que el rotor no lleva ningún tipo de bobinado para ser alimentado. No tengo
ni colector de delgas, ni tengo anillos rozantes en ese rotor. Por lo tanto, ese rotor realmente lo que es un tocho de metal. Es el llamado jaula de ardilla. Máquina de inducción o asíncrona de jaula de ardilla. Y luego tenemos otro tipo que claro, sigue siendo máquina asíncrona, por lo tanto el inductor en el estator, el inducido en el rotor, pero ese inducido está bobinado, es decir, lleva un bobinado generalmente trifásico que se puede alimentar o se puede realizar algunas funciones con él para, por ejemplo, incrementar el par de esta máquina. Bueno, en ese caso, como lleva un bobinado, ese rotor, de alguna manera tenemos que poder suministrarle energía, porque hay casos en los que se les puede suministrar energía, o se puede manipular de alguna manera ese bobinado. Entonces, para ello, a través de los anillos rozantes y las escobillas. En este caso, esto representa que en un momento dado esto se cierra y este bobinado se queda en cortocircuito, que es realmente lo que ocurre con este rotor de jaula de ardilla. Realmente estos son barras de hierro unidas por dos discos a los extremos formando una especie de cilindro con barras, todo ello de metal, es decir, todo ello de cara a la corriente sería un cortocircuito. Bien, pues estaríamos entonces ante la máquina asíncrona. En la máquina asíncrona la F1 ya no es igual a 0, es decir, este término hay que tenerlo en cuenta. Y la F2, la F que se va a inducir, es la que podríamos utilizar. Pero también va a entrar en juego esta expresión de aquí, esta frecuencia que tenemos aquí. Si esta máquina la utilizamos como motor, que por otro lado es prácticamente su utilización, es hoy en día la máquina utilizada universalmente como motor, una máquina asíncrona, pues tendríamos que la frecuencia que se va a inducir viene dada por la frecuencia del inductor del campo magnético menos, en el caso del motor, esta frecuencia. De hecho, cuando está girando prácticamente a una velocidad que se llama de sincronismo, veremos en su momento lo que es, la frecuencia que se va a inducir está alrededor de 3, 4, 5 hercios, o incluso bastante menos. Puede llegar incluso hasta 0,5 hercios. Bien, por último, ya no podemos obtener la frecuencia externa, si quisiéramos, ya no es la misma que se va a inducir en el inducido. Bueno, en este caso estamos ante la máquina de corriente alterna de colector, que generalmente es un motor de corriente alterna de colector. Esta máquina es la que, o este motor, porque generalmente es un motor, es el que se utiliza en todos los aparatos electrodomésticos, en todos los taladros, lijadoras, todo lo que sea así a nivel un poco electrodoméstico, es el elemento más utilizado. La verdad es que tiene un rendimiento bastante bajo. Y como vemos, tiene en común con la máquina de corriente continua que tiene un colector de delgas. Realmente esto viene a ser una máquina de corriente continua. Una máquina de corriente continua con una configuración concreta. Se le aplica corriente alterna, generalmente los 220 voltios industriales, y vemos los terminales, entra el inductor, recorre todo el inductor, sale del inductor, entra a través del colector de gas al inducido, recorre todo el inducido y sale. Es decir, los dos bobinados, el del inductor y el del inducido, de cara a la corriente están en serie. Por lo tanto, como tenemos una máquina de corriente alterna está variando la corriente en los dos bobinados a la vez, en el inductor y en el inducido. Por lo tanto, eso hace que se mantenga el giro en un solo sentido. Bien,
Bueno, pues con esto creo que queda clara una visión bastante general, pero ya para ir determinando por lo menos las configuraciones básicas en cuanto a inductor e inducido, y por lo menos ir viendo ya los distintos nombres que vamos a tener en las máquinas eléctricas.